unas proverbios, ¿verdad? Y me gusta porque en pocas palabras te dice algo como un consejo, es un consejo, una forma de hacerlo que, que te lleva a pensar, reflexionar y llevarlo a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los proverbios que acabamos de ver de los hijos, cómo criar a los hijos, ¿no? Pero también como mexicanos somos muy buenos en tener otros dichos o refranes que nos ayudan en la cuestión moral, en la cuestión ética, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, díganme un refrán que a ustedes les guste. No por mucho madrugar, amanece más temprano, ¿no? No hagan cosas buenas que parece otro que su mamá les haya dicho y que se les haya quedado, o su papá o algo que les ayude. Al que madruga Dios le ayuda. Otro, a ver, hermano José Alfredo, un refrán, algo que les ayude. Camarón que se duerme se lo lleva. Somos muy buenos, como mexicanos somos muy buenos. O también el que dice, el que se junta con lobos aprende a aullar, ¿no? Eso nos habla de una cuestión, que pongamos atención en algo, ¿no? Y que lo apliquemos, es un consejo. Bien, pues así hay consejos también en la palabra de Dios, pero también hay un consejo para la evangelización. Ya hemos hablado de qué es el Evangelio, ¿no? El Evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a esta tierra para salvarnos de nuestra condición integralmente, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, creer en Él y Él nos va a dar ese regalo, ¿verdad? Seguir sus caminos para poder conocer más de Él y aferrarnos a su palabra, porque ahí es donde encontramos la fe, ¿verdad? No depende de las obras, no depende de lo que hagamos, no depende de nuestros familiares, si soy hijo de pastor, soy hijo del padre, soy primo del padrecito, mi familia siempre ha creído en Dios, yo por eso soy salvo, no, ¿verdad? Pero ahora quiero que pensemos, porque incluso hemos visto métodos, ¿no? De cómo poder compartir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo compartir el Evangelio? O la razón por la cual compartimos el Evangelio, que es un mandato. Es una orden de nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? De nuestro jefe, ¿no? Pero quiero que ahora meditemos un poco ahora antes de compartir el Evangelio. Ya sabemos qué es el Evangelio, cómo compartirlo, la razón de compartirlo, pero hay ciertas cosas que debemos de considerar antes de compartir el Evangelio. Y es por eso que yo encontré un refrán que me gustó mucho, que dice, no es llegar rápido, sino saber llegar. Y ahora que ando ahí bueno, desde que me compré una bicimotito, en la bici, y ahorita que traigo la motito, me he dado cuenta que me subo y me gusta, ¿no? La velocidad. Y quieres llegar rápido, ¿no? Pero te das cuenta que en la ciudad, sobre todo, como mexicanos, no tenemos una educación vial, ¿no? Se te atraviesan, aunque tú llevas la preferencia, se te atraviesan y tú vas rápido y se te mete el taxi, se te mete el micro, no hay. Entonces, para mí este refrán ha sido muy importante. No es llegar rápido, sino saber llegar. No importa que me rebasen, no pasa nada. Lo importante es saber llegar. Y en mi caso es, ahora que los que andan en la bici, en las motitos, es manejar a la defensiva, ¿no? O sea, cuidar y tener una visión periférica. Y este refrán me ayuda mucho para que antes de que yo acelere, piense cuál es la ruta, cuál es la ruta mejor, la que haya menos tráfico, porque a mí me conviene que no haya tanto tráfico porque me pueden pegar. Y en una bici, en una moto, no es lo mismo que andar en carro, ¿no? En un carro te pegan y bueno, ya, pero si te pegan en una bici o en una moto, pues te pegan ya en una pierna y ya te caes, ¿no? De la misma manera, hermanos, en ocasiones eh, también en el evangelismo, sí es bueno saber por qué lo hacemos, cómo lo vamos a hacer, pero previo a esto tenemos
que pensar otras cuestiones básicas antes de evangelizar. Y como dice la introducción, seguramente, hermano, ha escuchado el refrán: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Más vale prevenir que lamentar. O como este que yo encontré que dice: no es llegar rápido, sino saber llegar. Todo refrán es una frase de origen popular que se expresa o que expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Los refranes anteriores nos enseñan el consejo de prepararse, de planear, de organizar e incluso de prevenir, ¿verdad? Como este refrán que dice: más vale prevenir que lamentar. Y no olvidar hasta lo más básico antes de hacer una acción. Y pasa lo mismo en el evangelismo, hermano. En ocasiones, como cristianos, nos pasa que olvidamos de la preparación previa. En el caso del evangelismo, hermanos, la gran comisión, nos ocurre lo mismo. Si nos preparamos con los métodos de evangelismo explosivo, las 5 verdades espirituales, y etcétera. Pero se nos olvida lo más básico que no debemos olvidar antes de salir a evangelizar, lo que hoy llamaremos el preevangelismo. Preevangelismo. Y yo quiero que ahí vayan en su Biblia, en Hechos 2, del 44 al 47. Ahí lo tienen en su boletín. Y este pasaje nos habla de la iglesia primitiva, que todo mundo quisiera pertenecer a esta iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, todos los que habían creído estaban juntos y unánimes y tenían en común todas las cosas. Todas las iglesias, esa es nuestra meta, ¿no? Estar juntos, unidos y todos en común acuerdo, ¿verdad? A lo mejor aquí no se ve mucho porque pues somos más flexibles, ¿no? Pero en otras iglesias más grandes, más complejas, más estrictas, más fundamentales, ¿no? Es una batalla campal para cambiar el color del templo, ¿no? Pero fíjese cómo es esta iglesia: estaban todos juntos, unánimes, y tenían todas las cosas en común. Y lo dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense cómo es que tenían y Dios ponía en sus corazones compartir a los demás para satisfacer las necesidades de cada miembro de la iglesia. Y luego dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. Eso sí, nos sale muy bien, comemos mucho, comemos juntos, ¿no? Y muy alegres, eso sí nos sale bien aquí. Y luego dice, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan a Dios y servían al resto de la colonia, no solamente nosotros. Y aquí viene lo más importante. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, Dios ponía en sus corazones todo esto. ¿Y cómo es que Dios ponía a más personas para que se unieran a su iglesia? ¿Cómo es que ellos se multiplicaban, ¿no? ¿Cómo es? Y yo quisiera saber, y luego me puse a investigar. Lo que pasa es que encuentro 3 características aquí de esta iglesia que hacían antes de todas estas cosas. El ABC del cristianismo. Y seguramente no le voy a decir nada nuevo, pero se nos olvida. Nos arrancamos así a la carrera, pero se nos olvida importante. Y la primera es que, ahí lo tienen, pongan ahí, busquen ahí su plumita y completen el primer punto. Dice, una relación personal y genuina con Cristo Jesús como Señor, y ahí le agregan, es un
requisito previo para ser un testigo. Una relación personal genuina con Cristo Jesús como Señor es un requisito previo para ser un testigo cristiano. Y este punto se nos olvida, hermanos. Ciertamente ya vimos que el Señor no nos dice que vayamos y convenzamos a la gente a como dé lugar. O sea, el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice, llévate una pistola o pone ciertas condiciones a la gente para que a fuerzas me reciba a mí. No nos dice eso. Y tampoco nos dice que nosotros traigamos a como dé lugar a la gente a la iglesia. No nos dice eso. ¿Qué es lo que nos pide el Señor Jesucristo? Solo nos dice, sean testigos. Solo sean mis testigos a los demás de lo que yo hago en tu vida. El Señor Jesús solamente nos dice, sean mis testigos. Den testimonio de mí, ¿verdad? Cuenta lo que yo he hecho en tu vida. Solamente tienes que contar lo que has visto. Eso es lo único que el Señor nos pide en el evangelismo. Pero para esto, quiero preguntarle, hermano, ¿qué hemos aprendido o qué ha aprendido usted de Dios esta semana? En toda esta semana, ¿qué ha aprendido? Es el punto número 1. ¿Qué ha aprendido, hermana? Pues, leyendo la Biblia, aprendemos cosas que luego no sabíamos, o más bien que luego no hemos estudiado aquí, pero leyendo aunque sea un rato diario la Biblia aprendes cosas, ¿no? Exactamente. Pensamos en Él y lo tratamos como una persona viviente al Señor. ¿Sí? Pienso que sí, que desde el momento que nos paramos y le damos gracias y le decimos que pues, gracias por ser nuestro Padre y que nos cuida, pues tener una comunión y estar hablando con Él. Aunque no lo vemos, pero sabemos que nos escucha. Otra pregunta es, ¿hay en nosotros hambre y sed de corazón que nos obligue a apartarnos diariamente para estar a solas con Él, para estudiar su palabra, para encontrar el momento de hablar en oración? Porque a veces, hermanos, a veces incluso cantamos aquí cosas, por ejemplo, oh dulce y grata oración, pero la verdad es que en toda la semana evitamos la oración como si fuera como algo insignificativo, ¿no? Si somos sinceros con nosotros, ¿fue realmente esta mañana que nos encontramos a solas con el Señor? ¿O fue hace una semana? ¿O fue hace un mes? ¿O fue hace un año? ¿O incluso nunca? El detalle, hermano, es que esta es una de las cosas que nos detiene de compartir a los demás del Evangelio. Es que no sabemos qué decir de Dios, ¿verdad? Y esto es de que es que yo no sé qué voy a decir de Dios, es que yo no sé qué voy a decir, no van a salir palabras. Esto es precisamente porque descuidamos nuestra fuente de agua viva, descuidamos nuestra relación con el pan de vida, que es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y esto es básico para la vida cristiana. Y esto debemos de tomarlo como algo indispensable antes de planear y de prepararnos para salir a evangelizar. Nuestra relación con Dios es indispensable. Encontré otra frase muy importante, dice, no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Usted no puede dar un consejo, ¿verdad? De alguna receta. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho. A lo mejor ustedes me pueden dar una receta. Yo no le puedo dar una receta de cómo se hace, por ejemplo, la barbacoa, ¿no? Que aquí son muy buenas, la barbacoa. Yo no le puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo no lo sé, yo no lo he preparado, yo no lo he experimentado. Y en ocasiones así nos pasa, hermanos, que queremos compartir el Evangelio,
pero la verdad es que no estamos viviendo una relación personal con Dios. Y es por eso que no podemos dar lo que no tenemos. Y sé, hermanos, que no les estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Pero se nos olvida que necesitamos del Señor en nuestras vidas más y más cada día. Pero no crea que, hermanos, yo como seminarista ya he alcanzado, o como a mi hermano Ángel, ¿no? Que Dios le ha puesto como responsable, que hemos alcanzado ya por completo esta parte, ¿verdad? En mi caso yo le puedo decir, no, todavía seguimos batallando en ocasiones. Sí, me animo. El lunes, no, sí, gracias a Dios, ya pongo tiempo con él. Todo el tiempo estoy cantando salmos, ¿verdad? Gracias a Dios que está el Spotify o está el YouTube, que todo el tiempo escucho música. Y eso me recuerda a mí que existe un Dios, y yo es la manera en que hay palabras que yo no sé cómo expresarlas, pero en una música cristiana ya le puedo expresar a Dios, ¿verdad? Pero en otro día, por las responsabilidades de que tenemos de limpiar, de mover, de hacer tarea, se me olvida tener este tiempo con Dios, en su palabra, en oración. Pero hay que hacerlo, hermanos, porque de esto depende no solamente que vayamos a evangelizar, sino depende también de la relación estrecha que tengamos con nuestro Dios. Depende también todo lo que hacemos. Si sabemos que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿no? Aquel vecino, bueno, no es nuestro enemigo el vecino, pero en ocasiones se vuelve nuestro enemigo porque nos pone ahí cosas enfrente de nuestro solar, nos echa la basura, nos echa el agua toda cochina, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a determinar? ¿Qué es lo que va a determinar en hacer o no hacer y amarle? Nuestra estrecha relación con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a determinar que usted sea consciente de cómo servir a estas personas que no le conocen en esta relación estrecha con Dios? Y me encanta porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. ¿Recuerdan qué hizo el Señor Jesucristo cuando la multitud le seguía y lo quería poner ya como rey? ¿Recuerdan qué es lo que hizo el Señor Jesús? Se fue, se apartó, se fue y se fue a un lugar para orar con su Padre, o sea, para estar un tiempo con Él, ¿verdad? De repente dice la palabra de Dios que se iba en las madrugadas, ¿verdad? Se aislaba y tomaba un tiempo con Él. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando iba a escoger a los 12 discípulos? Oró. Otra vez fue con el Padre a estar un tiempo especial con Él. Se apartó y fue con el Padre. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando se sentía que ya iba a tirar la toalla en el huerto de Getsemaní? ¿Qué hizo? Oró con el Padre, ¿no? Se apartó y fue con el Padre para estar un tiempo con Él. Es indispensable, por eso que aquí dice el primer punto. Es la relación personal genuina con Cristo Jesús como Señor es un requisito antes de testificar. Y a veces eso se nos olvida. Y el Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. Hay que apartarnos, hay que tomar esto en serio, porque en ocasiones con tantas cosas que hacemos se nos olvida. Y justamente en el huerto de Getsemaní, recuerdan que Él llevó a 3 de sus discípulos para que lo acompañaran a orar. ¿Y qué pasó con estos discípulos? Se durmieron como nosotros, ¿no? De repente estamos, Señor, gracias, y ya te vas, te duermes. Pero me llama mucho la atención que el Señor los reprende, pero les dice, hey, despierten. Velad, en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Y sí, hermanos, tenemos que velar y orar, leer su palabra, cantar, estar en una constante comunicación con nuestro Dios, porque de esta manera el Señor nos va a librar de la tentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dispuesto, pero la carne, como dice aquí, es débil. Y si no estamos en sintonía con Dios, cuando nuestro vecino nos eche el agua cochina, ahí le vamos a recordar, ¿verdad? O le recordamos todo lo que es, o le recordamos que Dios le ama, ¿verdad? Con nuestra actitud. ¿Y de qué manera vamos a nosotros a hacer esto? La dependencia de nosotros con Dios, nuestra relación. El Señor Jesucristo mismo decía que Él no hacía su voluntad, sino hacía la voluntad del Padre, en Juan 6:38. ¿Recuerdan? ¿Y cómo es que Jesús hacía la voluntad del Padre y no su voluntad? ¿Por qué? Porque Él tenía una estrecha relación con el Padre. Y es la misma manera en que nosotros, ¿cómo es que voy a dar testimonio de Dios a estas personas que me caen mal, ¿verdad? En la estrecha relación con Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer nuestra voluntad, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y yo no sé, hermanos, también otra de las razones por la cual no tenemos que descuidar esto, la relación con Dios. Pero yo no sé si usted es consciente, hermanos, pero todo el tiempo vivimos en una guerra. Además de todo lo que vivimos a diario, ¿verdad? Toda la inseguridad que vivimos a diario, todas las injusticias que vivimos a diario. Vivimos en una guerra espiritual. Y bien lo dijo Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo el tiempo el diablo anda como león rugiente, ¿no? Como dice, ¿a quién devorar, no? Pero gloria a Dios, porque el Señor lo ha vencido. Y no es para vencer al diablo, el Señor ya lo ha vencido. Pero tenemos que estar alertas en oración para resistir al diablo y para que Él huya de nosotros. Entonces, una de las razones para no descuidar nuestra relación con Dios es que a medida que nosotros tengamos más estrecha la relación con Él, vamos a hacer su voluntad. Y la otra es que a medida que nosotros tengamos otra vez nuestra relación cercana con Dios, vamos a poder resistir al diablo. A lo mejor no lo vemos, ¿no? Pero ahí el enemigo te está poniendo algo ahí para que... Y la única manera de resistir es nuestra relación con Dios. Y es por eso que antes de evangelizar, tenemos que tomar esto en cuenta, hermanos, nuestra relación con Dios. Y no solo para evangelizar, sino para servir, para amar a tu pareja, para amar a tus hijos, para amar a tu vecino, para que te vaya bien en tu trabajo, para que Dios te dé gracia delante de los jefes. Tenemos que tener esta relación con nuestro Dios. Pero a veces se nos olvida esto, ya vámonos ya rápido, ¿no? Y pasan errores como la primera imagen que vimos, que chocamos por ir a la prisa, ¿no? Cometemos un error por ir a la prisa y ejecutar y no pensar antes. Y esto no se nos debe de olvidar. Otro dato importante es el punto número 2. Otro punto en el pre-evangelismo, antes de evangelizar, es que ustedes y que nosotros debemos de comprender que el testimonio cristiano, póngale ahí, abarca toda nuestra vida.
el testimonio cristiano abarca toda nuestra vida. ¿Por qué toda nuestra vida? Porque a veces pensamos, decimos, no, si yo me sé camino a los romanos, ya me sé lo que voy a decir, ya nada más le digo y pues ya. Y sí, ciertamente, pues nosotros no vamos a convencer, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien convence. Pero hermanos, ¿cómo usted le habla de Cristo Jesús y que sea algo significativo a un estudiante de filosofía? Por ejemplo, ahorita que está Laurita en la universidad. Laurita, ¿cómo le hablas a un estudiante que es máster, es un pro, como decimos nosotros, en arquitectura y que ya tiene experiencia en esta área y que te ha construido? Por ejemplo, ¿cómo le hablas a quien construyó la Torre Latino, que ha resistido no sé cuántos temblores? ¿Cómo le hablarías a él de Cristo ante tan imponente persona que tiene tanta información y que lo que tú digas sea pertinente para él? O sea, que sea significativo. ¿Cómo le hablamos? Ahora, ¿cómo le hablamos? Es que está difícil. Por ejemplo, ¿cómo le hablamos a un estudiante activista de un grupo de cualquiera de la izquierda? Alguien que sea muy agresivo y que ande en las protestas. ¿Cómo le hablas de Cristo a él y que esa palabra sea pertinente? ¿Cómo le hablamos a un bioquímico que está a pocos pasos de crear vida, entre comillas, en un tubo de ensayo? O sea, tiene tanta información que tú le dices, oye, es que Jesucristo te ama. Y él dice, ¿cómo que Jesucristo? ¿Quién es ese? ¿Y por qué dices tú que Jesucristo me ama? ¿Cómo le hablas a un hombre de la calle que va al trabajo con todos los días en metro y que todo el tiempo está en constante estrés ahí en el metro y que salen robados, ¿no? ¿Cómo le puedes decir, Dios tiene todo bajo control? ¿Cómo le hablas a un oficinista que acaba de ser reemplazado por una computadora? ¿Cómo le hablas a una muchacha que siempre ha tenido todo lo que quería? ¿Cómo le hablas a una ama de casa que se siente que está atrapada en un ritmo en la vida actual con sus hijos? ¿Cómo le hablamos a una víctima de divorcio, hermanos? Y es que es difícil. No es tan sencillo decirle, es que de tal manera amó Dios al mundo, pero Él te va a decir, ¿pero qué significan estas palabras? ¿Qué puedes decir que realmente tenga sentido para estas personas en su vida diaria? Y la verdad, hermanos, es que en la actualidad las personas tienen tanta información que ellos no quieren más información de Dios. Ellos están cansados de escuchar que Dios le ama. Lo que en realidad las personas necesitan son evidencias reales que existe un Dios. Y la única manera de tener un mensaje pertinente es con nuestras vidas. Y es por eso que el testimonio cristiano abarca toda nuestra vida, no solamente toda la información que tengamos. Las personas no quieren cuentos, no quieren datos históricos, ya incluso se las pueden saber. Las personas quieren saber, y eso es lo que tú me estás diciendo, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Entonces es por eso que con toda nuestra vida nosotros debemos dar testimonio de Cristo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Cristo, que es nuestro máximo ejemplo, mientras Él andaba en este mundo, Él decía lo que el mensaje, ¿verdad? El evangelio. Pero Él no solamente lo decía y bueno, ahí nos vemos, ¿no? Sino que el Señor empleaba comida real para alimentar a multitudes que la necesitaban, estaban hambrientas. O sea, él hacía una acción con su vida. Él alimentaba a quien necesitaba. Incluso sanaba, incluso se juntaba con gente que la sociedad no la quería, ¿verdad? Sanaba gente que las personas
no querían que se juntaran. Sanaba a leprosos, a ciegos, ¿verdad? Él hacía acciones. Y de esta manera, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que despierte estos sentidos de tener misericordia y bondad a todas las personas, y que con toda nuestra vida demos testimonio de que Dios nos dé esta visión de ser sensibles con los hambrientos, con los cansados, con los aburridos, con los solitarios, con los maltratados, con los rechazados. Debemos entender qué piensan y cómo piensan, qué sienten, a qué aspiran. Nuestros conocimientos de otros tendrán aspectos individuales y colectivos, pero de cualquier forma es imprescindible dar testimonio con toda nuestra vida. Y me encanta, ¿a cuánto ustedes, bueno, a nosotros, a todos nos gusta decir, bueno, nos gusta que nos digan, ¿verdad? Que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, ¿no? Pero me gusta lo que dice Mateo 5:14, justamente cuando dice somos la luz del mundo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ¿verdad? Ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y fíjense, hermanos, aquí nos dice, fíjense quién dijo estas palabras. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Y dice, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesucristo? Nuestro testimonio, todo lo que hacemos. Y el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo. Pero ustedes, en pocas palabras va a decir, ustedes van a alumbrar con sus buenas obras. Y con sus buenas obras, los que la reciban y los que los vean, van a glorificar a vuestro Padre. Entonces, hermanos, todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta lo que nos dormimos, todo lo que hacemos, desde el buenos días a nuestra vecina, desde atender o incluso contestarle bien a la de la tiendita, incluso ya que pasamos las carreteras, bueno, pasamos esta vía que está aquí enfrente, ¿no? Que es muy transitada y nosotros vamos con preferencia, ¿no? Está el semáforo, pero se atraviesa uno, incluso desde que seas más amable tú con esa persona, dice algo de Dios. Entonces, hermanos, el testimonio no es solamente dar así los datos históricos de Jesús, sino nuestra vida todo el tiempo habla de Jesús. Las personas no quieren que les hables más de Jesús, sino que tu vida refleje en realidad que tú has probado a Jesús. Hay un viejo proverbio que dice, un hombre no debe hablarle a otro hasta que no haya andado en sus zapatos. Un hombre no debe hablarle a otro hasta que haya andado en sus zapatos. ¿Eso qué quiere decir? Hasta que lo comprenda, hasta que se acerque a él y sepa sus necesidades, ¿no? No hay manera de que, no, sí, ni sé quién eres, pero yo te voy a decir, ¿no? Al final nosotros, como dicen, no vamos a convencer, pero nuestras vidas sí van a impactar su vida. Y me encanta otro proverbio que dice, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. ¿Lo repito? Ahí dice, mira, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. ¿Qué quiere decir este dicho? A ver, Anita, aquí sí está concentrada. A ver, Anita, ¿qué te quiere decir este dicho? Predica el evangelio en todo momento
y si es necesario, usa las palabras. Ándale. Sí, o sea, que habla más nuestra vida, o sea, da más testimonio nuestra vida de lo que nosotros podemos decir. O sea, nuestra vida va a dar el testimonio de Jesucristo. Y en ocasiones así pasa, hermanos. Las personas se extrañan y me dicen, oye, pero ¿por qué tú no me maldices? O yo me pasé contigo, ¿y por qué tú no tomas venganza en contra de mí? Y ahí es donde no, pues es que, pues yo conozco a un Dios y en su palabra dice que no debo de tener venganza con los demás, y ahí es cuando uno puede compartir, pero tiene que estar respaldado de lo que nosotros somos. Y si es necesario hablar, pues lo hablamos, pero nuestra vida da más testimonio de lo que podemos nosotros decir. Y esto lo entendían bien los discípulos de Jesús. Otro de los puntos, el tercer punto, hermanos, que no debemos olvidar, que es antes de evangelizar, es comprender que la evangelización es un elemento esencial para nuestro crecimiento en el Señor y para una vida cristiana vigorosa. Ahí le completa, dice: la evangelización es un elemento esencial para nuestro crecimiento en el Señor y para una vida cristiana vigorosa. Y escuche lo que encontré, dice: la obediencia en la evangelización es una clave del bienestar espiritual. Es algo indispensable para todos los creyentes, tanto individual como colectivamente. O sea, la evangelización debemos entender que sí, el Señor nos mandó, y ya todo lo que hemos visto, ¿verdad? Pero debemos entender que también la evangelización es parte del proceso de todo creyente para que se pueda desarrollar y tener un bienestar espiritual mejor. Y no sé, a lo mejor usted todavía no le ha pasado, pero le voy a contar mi experiencia. Normalmente, no crea que yo he querido siempre predicar, ¿no? No, la verdad, no. Yo soy de las personas que trato de estar atrás del púlpito, atrás del escenario, como dicen, que no me vea. ¿Por qué? Porque yo sé que toda la gloria es para el Señor, ¿verdad? Pero cuando nos pusieron a predicar, sí, predico, sí me informo, sí investigo, pero ¿quién creen que ha salido más beneficiado cuando me pongo a investigar, cuando hago los análisis? ¿Quién cree que, hermano José Alfredo? ¿Quién cree que sale más bendecido cuando usted se pone a escudriñar la palabra? Uno mismo. Por ejemplo, ahora me he dado cuenta que, wow, esto yo no lo sabía. Y cuando lo ponemos en práctica cada vez mejor, más se da cuenta uno de que uno con la palabra de Dios sale más beneficiado. De la misma manera, debemos entender que sí, el evangelismo es una orden del Señor, el compartir el evangelio, pero quien sale beneficiado somos nosotros también. Y esto es parte del proceso para que tengamos una relación mejor con el Señor. Y no sé si lo ha pasado, pero la evangelización pone una chispa en la vida cristiana. Cuando evangelizamos, oramos específicamente implorando a Dios por la victoria de las batallas espirituales que nos libra del alma de algún individuo. Y cuando Dios contesta, o sea, cuando estamos orando por una persona para que Dios le alcance, y cuando Dios contesta, no, hombre, da otro ánimo, ¿no?
nos da, lloramos incluso. ¿Cómo es que Dios, o sea, conocemos más a Dios? ¿No le ha pasado que usted está orando todo el tiempo por algo y luego Dios contesta? Y esta manera es que, wow, Dios en verdad me escucha. ¿Y qué es lo que hace usted? Continúa orando más a Dios, ¿no? Y cuando leemos, cuando evangelizamos, encontramos en la Biblia textos que cobran un nuevo vigor y actualidad en nuestra vida. Pasajes que una vez parecieron áridos y extraños, se vuelven prácticos y pertinentes. ¿Y sabe cuándo otro beneficio? Que cuando evangelizamos no encontramos tiempo para andar criticando a otros creyentes y sus faltas. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo importante, ¿no? ¿No le ha pasado que está metido en el trabajo, en lo que tiene que hacer, en todas sus responsabilidades? Que de repente le dicen, oye, ¿no te enteraste de que pasó algo en la noticia, que ocurrió un accidente y pues está hospitalizado tristemente, ¿no? No, pues no me di cuenta. Es que estaba en lo importante, o sea, no me di cuenta. Y así pasa, ¿no? Que nos enfocamos en lo importante y nos olvidamos de andar criticando a las personas. Cuando evangelizamos nos olvidamos de, este sí, a este no, es que este sí merece, pero este no. Es que está más perdido, yo creo que no. ¿No? ¿No? ¿Ha escuchado la frase también? La práctica hace al maestro, ¿verdad? Y sí, ciertamente no vamos nosotros a convencer a nadie de reconocer a Jesús como su Salvador. Nosotros solamente somos mensajeros de su amor, pero para ser buenos mensajeros de su amor, debemos también prepararnos, ¿verdad? Debemos practicar el Evangelio. Y me gusta mucho, hermanos, cómo Pablo lo entendía muy bien. Y todos sus discípulos del Señor Jesucristo. ¿Saben qué pasó con ellos? Todos murieron. Bueno, sí, pero todos los mataron, para que me entiendan, ¿no? ¿Y cómo fue que estos simples pescadores, recaudadores de impuestos, era un político, ¿cómo fue que se dejaron morir por algo? Porque ellos entendían verdaderamente lo que estaban diciendo y lo que estaban compartiendo con su vida era verdad. Y uno de estos mártires, una de estas personas que murió fue Pablo. Pablo era una de las personas que era muy inteligente, estaba muy bien colocado y sí tenía dinero. Pero él murió. Y me gusta lo que dice Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y hermanos, nosotros tenemos que tener bien en claro esto, debemos estar convencidos que el Evangelio es poder para salvación. Así que hermanos, es otra forma de entender que el evangelismo es parte del proceso del desarrollo del cristiano para una vida saludable. Hermanos, es cierto que el Espíritu Santo convence de arrepentimiento. El Señor añade a cada quien debe ser salvo, pero no debemos olvidar que el Señor nos ha encomendado la tarea de llevar el mensaje. Y como todo embajador, debe prepararse y no olvidar lo más básico, su relación con su Señor, usar toda su vida para cumplir esa tarea y practicar la ejecución de su tarea. Hermanos, no queramos hacer cosas sin prepararnos, ¿verdad? Sin olvidar esto que es importante, clave. Y como dice el dicho, ¿no? O como dice el refrán, no es llegar rápido,
sino saber llegar. Procure y tome conciencia de que el preevangelismo es importante antes de lanzarnos a evangelizar. Nuestra relación con Dios, entender que toda nuestra vida dice algo de Dios. Damos testimonio con toda nuestra vida y que debemos practicar el evangelismo porque a nosotros también nos conviene. Es parte del desarrollo sano del creyente. Antes de evangelizar debemos de practicar esto, hermanos. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude sobre toda esta tarea que es difícil.